buenas noches, es un placer recibirlos y recibirlas en una nueva jornada del Grupo de Estudios sobre Historia y Cultura del Paraguay. En el día de hoy, la licenciada Andrea Tute expondrá sobre el tema Estrategias editoriales del nacionalismo paraguayo. La licenciada Andrea Tute estudió Comunicaciones en la Universidad Católica del Uruguay, es maestranda en Historia Social y Cultural en la Universidad de Montevideo, profesora de Historia General y Periodismo en la Universidad Católica de Asunción. Dirige actualmente, junto a Martín Romano, su esposo, la editorial Tiempo de Historia. Investiga sobre historia de la edición y la prensa en Paraguay. Andrea, un verdadero placer contar contigo, así que adelante. Hola, bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Tomás, y al grupo por la invitación. Si quieren, ya sin más trámite, paso a compartir el PowerPoint. Lo único que les pido es que me interrumpan sin ningún problema si ven que se tranca. Muy bien. Bien. Bueno, sin ánimo de extenderme mucho en lo teórico, bueno, como adelantó Tomás, el título de la charla es Estrategias editoriales del nacionalismo paraguayo. El rango de fechas que vamos a abarcar es 1918-1952. Y bueno, para empezar, hay una frase que le encanta siempre citar a los especialistas en historia de la edición, que es: los autores no escriben libros, ¿no? Y después se aclaran, bueno, escriben textos que se transforman en libros por obra de un montón de actores, ¿no? Y bueno, como lo sabrá cualquiera que haya tratado de publicar un manuscrito en algún momento, esa transformación dista mucho de estar garantizada, ¿no? En algunos casos esos textos llegan a convertirse en libros, en otros casos no. Entonces, la historia de la edición sería, simplificando muchísimo, la historia de cómo y por qué algunos textos se convierten en libros, ¿no? La actividad editorial ha sido comparada por algunos autores con Jano, el dios griego de las dos caras, justamente porque tiene dos facetas que son inseparables. Por un lado, implica una lógica comercial, y por otro lado, hay una producción simbólica también, ¿no? Estas dos facetas no siempre están equilibradas, a veces prima la lógica comercial, en otros casos prevalece el aspecto de mediación cultural, pero nunca desaparece por completo la otra cara, ¿no? Incluso en los casos en que prevalece la lógica comercial, esa actividad editorial está teniendo un efecto sobre el campo cultural, buscado o no buscado, y en el caso contrario también, más allá de que la actividad editorial en algunos casos se pueda realizar con otros objetivos o, digamos, sin fines de lucro, por decirlo de alguna forma, la imprenta no se paga sola, ¿no? Hay una necesaria búsqueda de la viabilidad económica, sino el proyecto va a tener muy poca duración. Entonces, independientemente de que haya o no un afán de lucro, va a haber algún tipo de estrategia económica también, ¿no? Estos segundos casos son, por lo menos en mi opinión, los más interesantes de estudiar, ¿no? Porque, bueno, en general la mayoría de los proyectos editoriales comerciales son muy parecidos entre sí, pero cuando hablamos de estos otros tipos de proyectos en donde prevalece la finalidad de, o por lo menos tiene un peso importante la finalidad de mediación cultural, podemos entrar a ver otro tipo de factores, ¿no? Y esto nos lleva a otro concepto que es importante para el enfoque de hoy, que es el de editorialismo programático, que es un concepto de una investigadora argentina, Fernanda Weigel, que surge justamente en el periodo que vamos a hablar hoy, en la década, a comienzos del siglo XX,
y que se trata simplemente de la edición al servicio de un programa, o sea, de un plan, algo, de una estrategia con determinados objetivos que pueden ser culturales, ideológicos o políticos. Este editorialismo programático materializó nuevas formas de difusión cultural ligadas a una aspiración de alguna manera revolucionaria, y por lo general estos productos editoriales sirven como terreno de la articulación entre política y literatura. La propuesta hoy es hablar un poco de qué tipo de estrategias editoriales desarrolló el nacionalismo paraguayo, haciendo la salvedad un poco de que, bueno, el nacionalismo paraguayo no es algo claramente definido, que se pueda decir, bueno, el nacionalismo paraguayo es esto. En general, cuando lo vemos mencionado, lo vemos asociado a otros sismos con los que hay un cierto solapamiento parcial, ¿no? Obviamente no todos los autores novecentistas, los autores de la generación de comienzos del siglo XX no son todos nacionalistas, no todos los revisionistas son novecentistas, y bueno, entre revisionismo y lopismo hay sí una cierta coincidencia, pero bueno, no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a veces vemos algunos de estos términos usados de una manera un poco intercambiable, y probablemente haga falta problematizarlos un poquito más. Yo estoy hablando de esto como un poco dando por sentado que son términos con los que el grupo ya está, me imagino que sí, familiarizado por charlas anteriores, ¿no? No sé si hace falta que aclare un poquito más lo que es cada uno, ¿no? Creo que, bueno, el revisionismo ya lo habrán estado viendo en la charla de Liliana Bresso, ¿no? Lo que se conoció como el revisionismo histórico paraguayo. El lopismo, bueno, es como el culto a la figura del Mariscal López, y el novecentismo, bueno, es un concepto generacional que a veces se ve asociado a los autores o a los textos nacionalistas. La idea entonces hoy, la propuesta es hablar de distintas estrategias editoriales a través de las cuales se difundieron textos de autores nacionalistas, que en muchos casos también eran autores y textos revisionistas, y los tres proyectos de los cuales les proponía hablar hoy son, en primer lugar, el de la Biblioteca Paraguaya del Centro de Estudiantes de Derecho, que funcionó, publicó entre 1918 y 1925. En segundo lugar, la editorial Guarania y su Biblioteca Paraguaya, otra colección que también se autodefinía. Ha habido muchas y sigue habiendo alguna biblioteca paraguaya. En este caso son bibliotecas en el sentido de colecciones de libros. En este caso, la Biblioteca Paraguaya en sí funcionó entre 1942 y el 49. Yo pongo el 35 como fecha de inicio porque es el año en que comienza la actividad de la editorial Guarania. Y por último, la Biblioteca de la Revista de las Fuerzas Armadas de la Nación, que comienza a publicar en 1941, se imprime en la imprenta militar, ¿no? Y me está costando un poco reconstruir exactamente porque cuesta encontrar algunos de los libros, cuesta un poco encontrar información, ahora les voy a contar un poco más. Pero bueno, esos serían los tres casos, no digo que sean los únicos ejemplos de edición vinculada al nacionalismo en Paraguay, pero sí me parece que son casos interesantes justamente por esta pretensión de crear bibliotecas, ¿no? En el sentido de colecciones editoriales que ya de por sí implican una voluntad de selección, de decir, bueno, esto es lo que merece ser incluido en la biblioteca, y que funcionan muchas veces como dispositivos de consagración o de creación de cánones, digamos,
de textos y autores canónicos, cómo se puede considerar en este caso. Ahora lo vamos a ir viendo. A medida que vayamos viendo los 3 ejemplos, vamos a ver que hay autores que se repiten todo el tiempo, y de hecho muchas de las personas de las que voy a hablar han tenido intervención en más de una de estas bibliotecas, o incluso en las 3, ¿no? Empezamos entonces con la Biblioteca del Centro de Estudiantes de Derecho. Funciona entre 1918 y 1925, pero la mayor parte de su actividad se desarrolla entre el 18 y el 21. ¿No? Es una iniciativa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que corresponderían a la generación del centenario, es decir, la generación siguiente a los novecentistas. Se llaman así porque son los estudiantes que como alumnos del Colegio Nacional organizaron los festejos por el centenario de la independencia, y van a ser discípulos de los novecentistas. El director de la biblioteca es Juan Stefanich, del que creo que ya les estuvo hablando el doctor Eric Caballero hace unos meses, y publica esta colección varios autores novecentistas y también obras de los propios integrantes del centro, ¿no? Su lema era por los prestigios de la verdad y los blasones de la nación. Stefanich, como recordarán quienes hayan participado en la charla de Eric Caballero, es uno de los fundadores del diario La Nación, de la Liga Nacional Independiente, que fue justamente un intento de alternativa política a los partidos tradicionales, que surgió en 1928. Después Stefanich va a ser justamente uno de los ideólogos de la Revolución Febrerista, una revolución militar de corte nacionalista. En el 36, toda esa actividad es posterior a esta biblioteca del Centro de Estudiantes de Derecho, pero vista en el conjunto del accionar político e intelectual de Stefanich, hay una coherencia con todo lo que va a venir después, ¿no? Incluso en su libro La Restauración Histórica del Paraguay, Stefanich fundamenta, no me dio el tiempo de ponerlo acá, cómo justamente el conocimiento de la historia patria y disipar un montón de falsedades que a su entender se habían difundido sobre la historia patria, era una parte integral de la restauración de la nación que emprendió la Revolución Febrerista, ¿no? Para más información sobre esta biblioteca hay un artículo justamente de Caballero Campos del año 2017. Acá tenemos una lista de los volúmenes publicados, en la cual se ve que justamente los 2 primeros son de autores de los autores novecentistas nacionalistas por excelencia, Manuel Domínguez y Juan Emiliano Oleari, ¿no? El tercer volumen es una serie de artículos y discursos sobre Rodó, coincide justamente con la muerte de Rodó, entonces este es un volumen colectivo de homenaje, y la mayoría de las obras que siguen son obras que corresponden a integrantes del Centro de Estudiantes de Derecho. Publica Juan Vicente Ramírez, Stefanich publica otras 2, justamente. Letras Paraguayas de Natalicio González está tachado porque, si bien es un libro que figura en las listas como publicado, no se llegó a publicar. La correspondencia de González es muy clara en ese sentido, él no está conforme con su libro, dice que lo va a reelaborar y nunca lo llega a dar a la imprenta. Mi hipótesis es que ese libro se anunció porque, bueno, por un lado porque se contaba con que iba a estar pronto a tiempo, y además como para servir un poco de separador entre las 2 obras de Stefanich, porque quedaba un poco raro, digamos, que se publicaran las 2 juntas. El número 10 es El comunismo de las misiones, una obra hasta ese momento relativamente poco conocida de Blas Garay, un historiador fallecido muy joven a fines del siglo XIX, del que Bárbara seguramente
les hará hablado. Y el último es de El Jardín del Silencio, es un volumen de poesía que se publica ya en 1925, muy sobre el final de la actividad de la biblioteca. ¿No? En sus últimas páginas siempre la biblioteca decía: la Biblioteca Paraguaya del Centro de Estudiantes de Derecho publicará obras de los siguientes autores nacionales. Y sigue una lista de autores muy larga, de distintas épocas, de distintas tendencias, ¿no? Que funcionaban no está claro hasta ahora en qué medida existía una intención real de publicar a todos estos autores, o si servía un poco esto como una declaración de intenciones y también un poco como una especie de defensa, una exhibición de pluralismo que después en la práctica no se concretaba, ¿no? Justamente la selección de los autores que sí van a ser publicados por esta biblioteca va a generar una polémica, como vamos a ver después. Acá tenemos esto es una carta de Juan Estefanich a Oleari, que le escribe para pedirle el prólogo al Alma de la Raza, y le explica: bueno, el doctor Domínguez me pidió que le encargase el prólogo. El libro se titulará, genialmente según El Alma de la Raza, y contendrá, como sabe, causas del heroísmo paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza, la Constitución de 1844, navegación, instrucción primaria, Sierras de la Plata, la muerte de Osorio, etc. Vale decir, un admirable alegato de la causa nacional, o lopista, como le han dado a llamar algunos, ¿no? Es interesante señalar que en este momento el lopista era un epíteto utilizado por los críticos de este tipo de obras, ¿no? No se autodefinían los propios revisionistas o los propios nacionalistas como lopistas, ellos hablaban de la causa nacional, ¿no? Pero en este caso vemos como Estefanich dice: bueno, para nosotros es un admirable alegato de la causa nacional, lo van a llamar lopista, pero bueno, seguramente esa va a ser la reacción, pero bueno, es admirable, ¿no? Y la nota de los editores del primer número justamente explica un poco la finalidad de la biblioteca y dice: flota en torno al Paraguay una leyenda de barbarie. Bueno, explica que es una obra de alto patriotismo, necesaria, ineludible y urgente, empeñar una labor persistente y vigorosa en pro de los legítimos fueros de la nacionalidad, ¿no? Entonces asociaba la difusión cultural, la difusión de los autores, el difundir sobre todo en el exterior del país la actividad intelectual que existía en Paraguay, como una obra de patriotismo que estaba relacionada con la recuperación de la grandeza de la nación luego de lo que ellos llaman la libertadora crucifixión, irónicamente, ¿no? Es una forma un tanto elíptica de referirse a la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Dice, bueno, al principio se podía decir que, bueno, que no nos conocían porque quedamos devastados por esta libertadora crucifixión, pero ahora es responsabilidad nuestra darnos a conocer y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Acá tenemos la promoción que se hacía de nuestra epopeya, que es el libro de Oleari, el segundo volumen de la colección, y bueno, el anuncio muy entusiasta dice: el libro más sensacional que ha aparecido sobre la Guerra del Paraguay, y con justicia se le puede llamar el Catecismo de las Virtudes Nacionales, ¿no? Es el segundo volumen publicado por la Biblioteca Paraguaya del Centro de Estudiantes de Derecho, en su propósito de hacer conocer y difundir profusamente la producción intelectual del Paraguay, tanto en el país como en el exterior. Justamente a pedido del Centro de Estudiantes de Derecho, el Congreso paraguayo va a otorgarle a la biblioteca un subsidio de 3.000 pesos mensuales en diciembre de 1900
XIX, con la expresa aclaración de que deben ser utilizados para editar autores nacionales, ¿no? Escribe, acá tenemos otra carta de Stefanich a Oleari informándole que había logrado eso, y dice: la cantidad de libros que amenaza al mundo. Comenzaré con el indio guaraní de Pane, que nunca se editó en la biblioteca, y mi novela Aurora, que sí se editó. ¿No? Para este entonces ya se habían publicado los 2 primeros volúmenes, El alma de la raza y Nuestra epopeya, ¿no? El otorgamiento de este subsidio, si bien ya el diario El Liberal, que era el diario oficialista de ese momento, ya había criticado la biblioteca en 1918, el otorgamiento de ese subsidio va a generar una nueva oleada de críticas y acusaciones que dice, bueno, que la biblioteca no ha sabido corresponder al sacrificio hecho por el Estado, que están publicando obras sin mérito alguno, que se han convertido en una sociedad de bombo mutuo, en el sentido de que, bueno, se publican entre ellos las cosas que escriben, que son horribles, que no le gustan a nadie, y lo que no son obra de ellos, son propaganda tiranófila, ¿no? Eso lo repiten otra vez: asqueante tiranofilia, propaganda tiranófila, etc. Esto va a ser respondido por el diario Patria, que era un diario colorado, del cual era jefe de redacción Natalicio González, y también por el propio Stefanich, que bueno, va a hacer los descargos, va a decir, bueno, los 2 primeros volúmenes, como no teníamos plata, fuimos a las imprentas y les dijimos a ver qué querrían publicar ellas, y hicimos un acuerdo, conseguimos los derechos con los autores, y les permitimos a la imprenta publicar y vender por su cuenta, con la única condición de darnos 150 ejemplares de cada uno para repartir en el extranjero, ¿no? Justamente la distribución de libros en el extranjero va a ser aparentemente una de las actividades principales del Centro de Estudiantes en relación con lo que editaban a través de la biblioteca, e incluso con cosas no editadas por ellos, ¿no? Una de las cartas de Stefanich a Oleari dice, bueno, por uno de los próximos vapores invadirá la República Argentina, el continente americano y el europeo una nube de hojas sueltas como la que le remito, que dice obsequio de la Biblioteca Paraguaya de Derecho, juntamente con las etapas de Fray Amigo. Se refiere a las etapas de mi vida, desde el padre Fidel Maíz, que había, ya estaba muy anciano, pero había participado en la guerra de la Triple Alianza, y el Solano López de Natalicio González, ¿no? O sea, les cuenta que van a repartir en Argentina esas 2 obras con un folletito que diga regalo de la Biblioteca Paraguaya de Derecho. En Alberdi, la Argentina y el Paraguay, Stefanich también refiere que al viajar a Buenos Aires en 1919 para participar en un homenaje a Alberdi, la comitiva llevó una considerable cantidad de obras nacionales para regalar, ¿no? Y después, en 1925, en la nota preliminar al último volumen de la colección, que funciona un poco, si bien no se anuncia el fin de la colección en ese momento, retrospectivamente esa nota preliminar se lee como una especie de balance y despedida, y dice: la biblioteca ha distribuido profusamente en el mundo, además de otras muchas obras, todos los volúmenes editados por ella, y cultiva relaciones con los más autorizados centros intelectuales y universitarios, y con los más esclarecidos pensadores de América y Europa, ¿no? Lo menciona como diciendo, hemos cumplido uno de los principales objetivos que nos trazamos cuando empezamos a editar. En segundo lugar, el otro proyecto editorial del que quería hablar era de la editorial Guaraña, que va a ser fundada en 1935 por Juan Natalicio González, un literato, editor y político colorado. Esta editorial va a funcionar sucesivamente en Asunción, en Buenos Aires y en México después del exilio de González, que va a ocupar brevemente la presidencia de Paraguay en 1948, y después ya no va a volver prácticamente a su país, ¿no? Esta editorial, como González justamente se dedicaba, se ganaba la vida como editor durante por lo menos
buena parte de su carrera, va a conjugar ediciones más de tipo más programático con otras más comerciales, va a tener de hecho varias colecciones que coexisten. González también tiene el doble carácter de autor y de editor. No es que solamente edita, sino que también va a ser el autor de libros importantes que van a servir justamente como fundamento de la revolución, de la renovación, perdón, ideológica de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, que es el partido dentro del cual va a desarrollar su carrera política, y justamente una de las cosas que hizo González fue justamente vincular consolidar este discurso nacionalista, agregarle algunos componentes claves, como por ejemplo la identidad indígena guaraní como un componente clave de la nacionalidad, de la identidad nacional, y lo va a terminar de asociar bastante indisolublemente a la ideología del Partido Colorado, ¿no? Hasta ese momento, en realidad, el nacionalismo no tenía una asociación política concreta, clara. De hecho, la Revolución Febrerista se puede definir como nacionalista. La revolución, bueno, el gobierno, la dictadura de Higinio Morínigo se definía a sí misma justamente como revolución nacionalista, pero el nacionalismo va a quedar, sobre todo después de 1948 y en muy buena medida, gracias al accionar de González, muy asociado a la ideología de la Asociación Nacional Republicana. La estrategia editorial de González es una estrategia editorial compleja que combina varias colecciones, algunas más comerciales, otras más programáticas, digamos, y además la publicación de folletos, la actividad de la prensa diaria y la publicación de una revista, la revista Guarania, que fue bastante conocida. Y cuando uno examina toda esa actividad en su conjunto, ve que hay una sinergia, que muchas de las cosas que se publicaban primero en los diarios o en Guarania, después terminaban convertidas en libros, que la revista y los diarios funcionaban como mecanismos de promoción a su vez de su actividad editorial, y que todo eso estaba puesto también además al servicio de la carrera política del propio González, por lo menos hasta 1949, que es cuando es derribado de la presidencia y parte al exilio. A partir de ahí ya su actividad editorial es más, se puede considerar una actividad más comercial, una actividad editorial más estándar, pero hasta ese momento había sido una estrategia bastante compleja. ¿No? Y bueno, lo que hace justamente es articular el discurso nacionalista y el revisionista con la práctica política dentro del Partido Colorado, ¿no? Y plantea reiteradamente en muchos de sus escritos que el coloradismo es la única expresión auténtica de la nacionalidad paraguaya. Una de las obras claves de González es justamente El Paraguay Eterno, del 35, que se destaca sobre todo por un discurso fuertemente antiliberal, ¿no? de gran cuestionamiento al régimen liberal que gobernaba el Paraguay desde 1904, al que considera artificial y exótico, incompatible con la verdadera identidad paraguaya, y además plantea, bueno, la existencia, una concepción esencialista de la nacionalidad paraguaya, la existencia de una nacionalidad prácticamente que trasciende a los individuos concretos y que está predeterminada por el triple influjo de la tierra, de la raza y de la historia, ¿no? Y bueno, que este impulso colectivo se ve contrariado, se halla en choque perpetuo con un estado artificial y exótico que pretende acomodar a todo un pueblo profundamente original a las necesidades de un mecanismo arbitrario. En 1935 acababa de terminar la guerra del... Bueno, no había terminado, de hecho, del todo la guerra, estaba terminando la guerra del Chaco. Los gobiernos liberales estaban fuertemente desprestigiados, estaban muy cuestionados, pero hasta entonces
seguían vigentes. Recién en febrero del año que viene, del año siguiente, con la Revolución Febrerista, se va a dar esa ruptura que además marca el ingreso del ejército como actor político en la vida nacional, ¿no? Entonces, González plantea que, bueno, que quiere que su obra se vea no como un gesto literario, sino como una acción política concreta, ¿no? que está escribiendo para tratar de combatir el régimen liberal, ¿no? El mismo discurso va a desarrollar en la segunda época de su revista Guarania, que es la que vemos bien a la izquierda de la pantalla. Después en la segunda en la tercera y cuarta época ya la situación política va a ser otra. La tercera época se publica durante la Revolución Nacionalista de Morínigo, y la cuarta arranca un poco en vísperas de su elección como presidente, y el último número se publica muy poquito después del golpe de Estado que lo alejó del poder. La Biblioteca Paraguaya de Guarania aparece en 1942. No todas las publicaciones de la editorial Guarania forman parte de esta biblioteca. Esto coexiste con otro montón de publicaciones de distintos tipos, pero lo que anuncia González en 1942 es que va a publicar una colección de 80 volúmenes de autores paraguayos que comprende historia, crítica, ensayos, novela, poesías, etc., e incluye a todos los escritores paraguayos, desde la época colonial hasta nuestros días, sin prevenciones ideológicas o políticas, ateniéndose únicamente al valor intrínseco, ¿no? Y después, además de las 3 obras ya publicadas, anuncia varias otras e insiste, sin exclusión de ningún género, ¿no? Este supuesto pluralismo también esconde en realidad una intencionalidad muy clara en la edición de las obras en sí. Ahora vamos a ver eso. Bueno, esta es la lista de las obras publicadas. Vemos la repetición de Blas Garay. De esta lista, el único que se podría considerar discordante es la compilación de escritos de Manuel Gondra, que era una figura intelectual importantísima del Partido Liberal, con Hombres y Letrados de América, que va a ser la primera vez en la que escritos de Gondra vayan a ser recopilados en un libro. Todo el resto son obras o del propio Natalicio González o relacionadas con la historia del Paraguay, el periodo justamente de la Primera República. Y en una carta a Oleari, justamente en relación con las memorias de Juan Crisóstomo Centurión, González explica, evidentemente no tenemos la carta de Oleari, pero evidentemente Oleari le había hecho algún tipo de reproche sobre las cosas que estaba editando, y González explica: los argentinos estaban por reeditarlo a Centurión por intermedio del librero Suárez, y yo evité esa reedición anunciando la mía con prólogo y anotaciones en la que destruyo sus patrañas más notorias. Lo mejor que podemos hacer en esta materia es ofrecer el veneno con el contraveneno correspondiente, así anulamos sus efectos. Es lo que hice con el propio Gondra, oponiendo la palabra de Garay a sus mistificaciones sobre la educación pública del tiempo de don Carlos Antonio López. Y eso que Gondra es un legionarista mucho más peligroso que el pobre Centurión, porque poseyó el talento de que éste carecía. Pienso que el mejor modo de destruir la obra de los difamadores del Paraguay es hacer la edición crítica de sus panfletos. Y si volvemos un poco entonces a las obras, vamos a ver que en muchos de estos casos, obviamente no todas estas obras son de lo que González consideraría los difamadores, pero vemos que en la mayoría de estas obras, cuando no son las del propio González, el prólogo le corresponde a Natalicio González, y si lo leemos vamos a ver que hay realmente una voluntad bastante clara de sesgar la lectura y la interpretación de los textos. En algunos casos también las notas críticas a los textos van en ese sentido, ¿no? Como lo que cuenta que hace con
Garay con Gondra, que le pone notas al pie diciendo Blas Garay en realidad dice tal otra cosa, ¿no? Bueno, acá vemos, esta es una edición de González de las cartas polémicas sobre la guerra del Paraguay entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez. Esto es anterior a la Biblioteca Paraguaya, pero también me pareció interesante incluirlo porque tiene también un prólogo de González que habla justamente, es uno de los primeros que plantea la tesis del imperialismo británico como uno de los factores desencadenantes de la guerra contra la Triple Alianza, ¿no? Y bueno, también este prólogo, que es muy extenso, de González, plantea toda una interpretación de tipo nacionalista y antiimperialista sobre los orígenes del conflicto, ¿no? La estrategia también editorial de Natalicio va a incluir ediciones políticas. Estos libritos en la mayoría de los casos son muy cortitos, casi folletos, que tienen discursos o textos, en el caso Bajo las bombas del Malón, que es un libro que recopila discursos radiales emitidos en 1947 durante la Revolución o Guerra Civil de 1947, que generó, en la cual, bueno, fue una revolución contra el gobierno de Higinio Morínigo, que estuvo a punto de caer y justamente fue salvado un poco por la intervención del Partido Colorado, ¿no? Esa intervención le va a terminar costando cara a Morínigo, porque al año siguiente va justamente a perder el poder a manos del Partido Colorado, pero estos libritos tienen una impronta política muy coyuntural, muy clara, y forman parte también de la estrategia de González, pero también en muchos de ellos hay un discurso histórico también, es lo más evidente es en Bajo las bombas del Malón, ¿no? Donde plantea una comparación entre los revolucionarios del 47 y los legionarios paraguayos que habían peleado al lado de la Alianza en la guerra de la Triple Alianza. Y bueno, y por último, para terminar, yo me estoy pasando un poquito de tiempo, tenemos la biblioteca de la revista de las Fuerzas Armadas de la Nación. Aparece en 1941, justamente poco después de empezar la revolución nacionalista del general Higinio Morínigo, ¿no? Una de las cosas que suceden con esta revolución nacionalista es que cambia un poco la función de la imprenta militar, que hasta ese momento se dedicaba a imprimir cartillas de enrolamiento y reglamentos y textos internos. La imprenta militar a partir de este momento empieza a imprimir también una revista, que es la revista de las Fuerzas Armadas, pero que tiene una ambición de circular entre la población en general y no solamente al interior de las Fuerzas Armadas, y publica también una biblioteca de la revista de las Fuerzas Armadas de la Nación, cuyo último volumen identificado es de 1953, pero realmente me está costando un poco encontrar estos libros, así que es posible que haya seguido funcionando con posterioridad a esa fecha, ¿no? Está vinculada a la sección Historia de la revista de las Fuerzas Armadas, que estaba a cargo del mayor Juan Federico Garay. Esta revista tenía una sección más relacionada con temas militares y textos técnicos militares o con cuestiones relacionadas con la sanidad militar o con temas internos, pero tenía una sección Historia y una sección Cultura General. La sección Historia, como vamos a ver, publicaba una selección de autores novecentistas y revisionistas muy, digamos que eran realmente los autores y los temas son los temas clásicos revisionistas, con la salvedad de que publican también otro tipo de autores que de repente no eran colorados o no eran necesariamente, no estaban necesariamente vinculados, identificados con el nacionalismo, ¿no?
cosa que después del 48 no va a suceder. Después del 48 hay una depuración de las Fuerzas Armadas y de la administración pública, y van a quedar solamente colorados, ¿no? Pero en este momento, si bien era una selección de autores y textos claramente nacionalistas, se aprecia una variedad que después la vamos a ver desaparecer. ¿Ah? Y son ediciones rústicas realmente muy, se nota que son muy económicas, realizadas en la imprenta militar. La encuadernación es con dos grampas de metal, no sobra absolutamente una hoja, un espacio en blanco. Se caracterizan por la completa falta de paratexto. La información está en la tapa y arranca ya el libro. La obra, no hay prólogo, no hay nota preliminar, no hay absolutamente, que eso es una de las cosas que además dificulta un poco el trabajo sobre estas ediciones. Lo que nos facilita es que, a diferencia de lo que sucede, bueno, hay una gran proporción de títulos dedicados a la guerra de la Triple Alianza. Lo que facilita un poco dentro de todo el trabajo es que todo lo que le falta a la biblioteca, en realidad lo tiene hasta por demasía la propia revista de las Fuerzas Armadas, que como que chorrea autorreferencialidad e información sobre su misión y sobre sus propósitos, ¿no? Es un discurso claramente nacionalista, están permanentemente hablando de la nacionalidad. El propósito de la dirección es conocido y nosotros nos complacemos en puntualizarlo una vez más: fomentar el conocimiento de nuestra realidad histórica y político-social, contribuyendo de ese modo a la exaltación de nuestros valores vernáculos, de todo lo genuinamente paraguayo, de todo aquello que hace que el Paraguay sea un país libre con derecho a avanzar por las amplias rutas del bienestar y del progreso, ¿no? Esto es parte del editorial en el que festejan su segundo aniversario, ¿no? Y lo que vemos, bueno, cuando va a haber dos números especiales muy importantes. El primero es el que se realiza en ocasión de un aniversario del natalicio del Mariscal López, y vemos que va a haber textos de Blas Garay, de Manuel Domínguez, de Oleari, de Natalicio González, de Ignacio Apane, pero también de autores que uno llama un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, Juan Stefanich, que en ese momento estaba en el exilio, había sido el ideólogo y el superministro de la Revolución Febrerista. ¿No? Gómez Freire Esteves, que era un intelectual de origen liberal, que después había estado vinculado también a la Revolución Febrerista, etcétera, ¿no? Entonces, son señales que nos hablan de un canon que todavía no estaba completamente fosilizado, como va a estar después, y en el que todavía había lugar en una revista como la Revista de las Fuerzas Armadas de la Nación, que no es novedad, que en todas partes como que refleja la posición como más conservadora en ese sentido. Había lugar todavía para nombres un poco discordantes, ¿no? Como el de Stefanich, el de Gómez Freire Esteves, ¿no? Acá en el número especial sobre Cerro Corá, de marzo del 43, vemos que está también Pablo Maxim Frank, que era un liberal, ¿no? Julio César Chávez, al lado de textos ahí sí más clásicos y autores más clásicos como Natalicio González, Oleari, Manuel Domínguez, etcétera, ¿no? De Stefanich, uno de los textos que reproducen en primer lugar en uno de los primeros lugares del índice, después de la proclama del comandante en jefe y el editorial, es justamente una conferencia de Stefanich que databa de 1929, titulada justamente Nacionalismo, ¿no? Acá tenemos la lista que he podido reconstruir hasta ahora de las publicaciones de la biblioteca de la Revista de las Fuerzas Armadas. No he logrado encontrar cuál fue el número 9. En realidad, la pertenencia a esta biblioteca se indica solamente en la tapa. Dentro de los libros no se dice, y muchos de esos libros, como justamente era tan rústica la encuadernación, han sido reencuadernados. Entonces,
supongo que eso ha impedido que hayan sido debidamente catalogados, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que está en curso todavía, pero bueno, vemos que se destaca repetidamente la publicación de obras de Oleari, ¿no? Una de ellas es esta que aparece acá, la alianza de 1845 con Corrientes, aparición de Solano López en el escenario del Plata, ¿no? Después tenemos esta, ya es del 52, pero bueno, la quería mostrar también, Temple y Estirpe, ensayos históricos apologéticos sobre la raza guaraní y el criollo paraguayo, una cosa que se aprecia mucho en estas publicaciones de la revista de las Fuerzas Armadas es el interés por todo lo que tiene que ver con la raza guaraní, el criollo paraguayo, el mestizaje, el origen de la población paraguaya. Hay muchísimo énfasis en ese carácter mestizo, criollo, esa herencia guaraní, etc. Y bueno, una mención sin ningún tipo de problema, hablan de la raza permanentemente, ¿no? Y bueno, ¿qué difusión tenían estos libros? Es difícil saberlo, pero tenemos un pequeño dato que justamente en el balance general de la revista de las Fuerzas Armadas, este que se publica recién cuando habían aparecido las dos primeras obras, ¿no? Sabemos que la obra, los datos históricos sobre la guerra de la Triple Alianza del general Francisco Isidoro Resquín se vendía a 2 pesos. Y acá declaran como ingreso por esa obra 104.900 pesos, 103.900, que prácticamente nos daría como que hubieran vendido más de 50.000 ejemplares de esa obra, cosa que es una enormidad. Cuesta un poco entenderlo, habría que investigarlo un poco más, sobre todo porque no he podido encontrar uno solo de esos supuestamente 50.000 ejemplares, pero bueno, en el balance general figura así. Y después el segundo volumen de la biblioteca, El Gobierno y la Alianza, de Carlos Guido Hispano, que llevaba menos tiempo de publicado, da 700 pesos de ingresos, lo cual equivaldría a 700 ejemplares vendidos, que en comparación con la obra de Resquín es nada, pero de todos modos no es una cantidad despreciable si efectivamente llegaron a vender 700 ejemplares. Bueno, una última observación es que es muy evidente que esta revista funcionaba con una fuerte sinergia con la editorial Guaraña, no solamente porque se publican artículos de Natalicio González en absolutamente todos los números, incluso en algunos casos adelantos de sus libros, sino que además al final de todo la revista avisa que hay ejemplares de libros disponibles para la venta a los interesados, ¿no? A los interesados jefes y oficiales, y tienen a disposición, en este caso yo puse el aviso de las memorias de Centurión, pero ponen la lista completa y están todos los números de Guaraña y prácticamente todos los volúmenes editados por la editorial Guaraña estaban en venta en el Estado Mayor del Ejército, ¿no? Lo cual evidentemente eso no sucede por casualidad. Y bueno, me parece que no es pertinente plantear conclusiones todavía sobre esto, pero sí quería dejar como reflexión final que, bueno, que la historia de la edición en Paraguay es una perspectiva relevante para el estudio de las vías de difusión y consagración de escritores nacionalistas y de textos canónicos de la corriente historiográfica conocida como revisionismo en la primera mitad del siglo XX. Obviamente no es la única vía a través de la cual este discurso caló tan hondamente en la sociedad paraguaya. Obviamente también intervienen otros factores, la prensa periódica, el sistema educativo, las circunstancias políticas que promovieron determinados discursos y silenciaron otros, pero de todos modos me parece que este enfoque de estudiar la edición en Paraguay ayuda un poco a esclarecer los mecanismos por los cuales se fue consolidando un poco este discurso y este canon, digamos, nacionalista, revisionista. Eso es todo. Me pasé un poquito, pero no demasiado, espero.
Muy bien, excelente, Andrea, realmente excelente. No, y por el tiempo no te preocupes, acordate que esto es una reunión de amigos, queremos aprender e intercambiar. Así que excelente con el tiempo y muy buena la exposición. Bueno, Quiero darle... acá, ¿Cómo? tengo que acá Bárbara dice, tengo entendido que el libro de Reskin se lee obligatoriamente en el servicio militar. Eso explicaría entonces esa cantidad tan apabullante de ejemplares vendidos, ¿no? Y, y también veo una pregunta de Aldo Jones. Pregunta si hay editoriales nacionalistas en nuestros días. Yo creo que no hay editoriales, pero sí hay autores nacionalistas. Les devuelvo un poco el control de la reunión. Me colgué un poco con los mensajes. No, no, perfecto, Andrea. Simplemente para avisar que Sandra Pintos está entrando y saliendo, que tiene problema de conexión. Ya mandó un saludo general para el grupo. Después, bueno, darle la bienvenida también a Guillermo, nuestro amigo mexicano, que tiene mucho en común contigo, Andrea. Se formó en comunicación y hace historia. Así que supongo que querrá preguntar algo. Y por supuesto también muy bienvenido a Roberto Céspedes. Un placer tenerte con nosotros, Roberto. Este, bueno, yo tengo varias preguntas y comentarios, pero me gustaría que los participantes intervinieran, hicieran alguna observación, algún comentario. Para romper el hielo, yo tengo algunas preguntas para Andrea. Primero, fantástico, me encantó. Además, creo que esa conclusión final da la pauta de la importancia de este tema, sobre todo para la construcción de los relatos historiográficos. Y ahí yo me fui anotando algunas dudas que me van surgiendo y en relación a ese comentario que hizo Bárbara, si estos distintos, digamos, empresas editoriales, empresas en el sentido de, bueno, Emprendimiento. de emprendimiento, se dedicó o por lo menos también abarcó el área de la publicación de manuales, ya sea escolares o de instrucción en general para instituciones, ya sea de secundaria, de altos estudios, o como señalaba Bárbara, en el caso de la formación militar. También vi que habían algunos autores exiliados que aparecían en estas publicaciones, ¿no? Y bueno, es un poco cómo se manejaba con el tema no quiero decir derecho a autor, pero el hecho de que aparecían en publicaciones del ejército personas que estaban exiliadas. Eh, También si hay algunos emprendimientos de ediciones, tal vez de un nacionalismo más moderado o que intentaban contrarrestar estos discursos de un nacionalismo más enfocado en el lopismo. Sobre todo pienso en esa primera década del 20, donde todavía el discurso lopista no estaba muy arraigado. Y por último, hay una imagen que me encantó, que por tema de gustos en torno a las alegorías y la iconografía, que tiene publicada una de las tapas de la revista militar, que es, como parece que fuese la República Paraguaya sosteniendo una espada o algo así. Si habían publicaciones de tipo alegórico, iconográfico en relación a estos discursos nacionalistas. Ya mencionaste que la revista de las Fuerzas Armadas no tenía tanto espacio para eso, pero me imagino, no sé si Guarania tenía algún tipo de publicaciones alegóricas en torno a la nacionalidad o las figuras importantes de la historia. Eso, perdón, la batería de preguntas. Bueno, voy a ver si me acuerdo de todas. En cuanto a los manuales escolares, Bárbara creo que ha profundizado más en eso porque justamente estudió los textos escritos por Blas Garay con la ambición de que se convirtieran en manuales escolares. Y tengo entendido que eso se imprimía, no lo imprimían imprentas particulares, sino que
lo imprimía el Ministerio de Instrucción Pública, ese tipo de cosas. No he visto que existiera una industria, digamos, como sí existe hoy en día, de impresión de manuales escolares, ¿no? Pero habría sin duda que profundizar un poco más en eso. Creo que la impresión de textos, que además eran textos obligatorios, en ese sentido eran más prescriptivas, por lo menos en la educación básica. Tengo entendido que el propio Ministerio de Instrucción Pública los imprimía. Después, bueno, lo de los autores exiliados que aparecían, para empezar, el tema de los derechos de autor, tal como los entendemos ahora, no, acá está haciendo unas intervenciones Roberto que después las leemos y las abordamos. Para empezar, vemos que en todas las revistas había un uso bastante laxo de los textos y las obras de otros autores. En el caso de las cosas de Natalicio González, yo creo que había una comunicación concertada y una autorización. Pero después hay una investigadora chilena de revistas culturales que se llama Antonia Biu, que ha trabajado mucho la idea de las revistas culturales como digesto, en el sentido como sería el Reader's Digest, digamos, o como lugar donde se recortaban y pegaban y reproducían textos ya publicados en otros lados. En algunos casos, en muchos casos en realidad, las revistas tenían canje con publicaciones similares de otras partes del mundo, y esos canjes implicaban implícitamente la autorización para reproducir, citando la fuente, cualquier cosa que se hubiera publicado en esa otra revista. En el caso de los textos de Stefanich, por ejemplo, son cosas que a mí me llaman bastante la atención, porque Stefanich estaba asociado con la Revolución Febrerista, estaba en el exilio. Evidentemente seguía teniendo una prédica fuerte en las Fuerzas Armadas, porque bueno, hay varios textos de él, pero sinceramente no sabría decir si se publican con permiso del autor o no. Después la otra pregunta sobre si existía un revisionismo, si existía un lopismo más gentil, digamos, ¿no? Yo creo que sí, que es un discurso que en sus orígenes, un lugar interesante para ver eso, muy interesante, es la revista Crónica, que es una revista cultural que se publica en la segunda década del siglo XX en Paraguay, que es una revista que más que nada se ha hecho famosa porque supuestamente es la que introdujo el modernismo literario a la literatura paraguaya, pero donde además se publican muchos textos de historia, y se publican muchos textos de Manuel Domínguez, de Arsenio López de Cud, de gente que se puede considerar lopista, pero además publican textos de Cecilio Báez, no se hacen problema, no es una cosa que toman partido por uno o por otro. A mí me da la impresión de que el quiebre es justamente la revolución del 47, cuando hay una depuración, o sea, se expulsa del ejército, se expulsa de la administración pública, y de hecho se expulsa del país, en cierta forma, a todo aquel que no sea colorado. ¿No? Y a partir de ese momento el discurso se va fosilizando y se va simplificando y se va haciendo cada vez más rígido y cada vez más simple también, ¿no? Y cada vez admite menos desviaciones. Pero bueno, si había posibilidades de matices, sí las había, ¿no? De hecho, la biblioteca del Centro de Estudiantes de Derecho publica La Causa Nacional, es un libro que se puede considerar revisionista y se puede considerar en cierta forma lopista, pero está escrito por Justo Pastor Benítez, que es un liberal, ¿no? Esas cosas o esos índices que mostraba yo, donde aparecen
textos de Pablo Maxim Franz, Gómez Freire Esteves, de Stefanich, mezclados con Oleari, con Domínguez. Eso en las décadas siguientes va a ser, no se va a ver, ¿no? Y en cuanto a la iconografía, yo lo que dije es que la biblioteca de la revista de las Fuerzas Armadas va a ser sí muy despojada. La revista en sí va a tener más margen, evidentemente tenían más fondos, y entonces publican varios, no son exactamente grabados, pero son unos clichés con retratos reproducidos mecánicamente, pero que el original tampoco es una foto, no sabría bien cómo describirlo, de figuras icónicas de la nacionalidad. Hay un retrato de López que se reproduce, ya lo he visto por lo menos en 4 números, el mismo, ¿no? En algunos casos además se reproducía en papel ilustración, que es un papel más satinado y más de mejor calidad, con una sobrecubierta como de papel manteca por arriba, ¿no? O sea, no tengo las fotos a mano, pero después se las puedo pasar. Había un interés por ilustrar. Lo que pasa es que, claro, técnicamente era difícil de hacer, ¿no? Había que hacer clichés, imprimir esa página aparte, encartarla después en la revista, etc. Entonces era un poco más complicado. Y en Guaraña sí, de hecho Guaraña es uno de los aspectos salientes que tiene justamente es su uso del silograbado. Yo cuando mostré imágenes de Guaraña, había una parte que decía el exiliado de Cerro Coray, y es un silograbado con la cara del Mariscal López, que está hecho por Julio Bergottini, un grabador bastante conocido que va a publicar otros grabados también en Guaraña. Aparecen sobre todo en la segunda época de Guaraña, ¿no? Y más bien en los primeros números, no tanto en los últimos de esa segunda época, pero sí va a haber, y en general son o próceres o motivos indígenas. Bárbaro. Hay unos comentarios acá de Césped que tú citabas, Andrea. Dice Guillermo, perdón, Roberto, muy buena exposición, felicitaciones. Del balance, la clave está en las suscripciones y ventas. Ojo, las suscripciones eran obligatorias y esa mezcla era el 90%. Sí, ahí sí. en el balance de la revista muestran los ingresos por suscripciones, pero los ingresos por suscripciones que son bien altos, y que estoy segura de que por lo menos todos los miembros de las Fuerzas Armadas debían estar suscritos bastante a prepo. En ese caso se aplica. Lo que no estoy tan segura de que se aplique o no es porque las ventas de la biblioteca paraguaya, o sea, de las obras de Resquín, de Guido Hispano, del propio Leari, en ese caso no sé si existía una suscripción, porque aparte no eran cosas que se publicaran con una periodicidad estándar ni nada, y las listas del final de la revista dice, tenemos a disposición de los interesados esto, ¿no? Entonces, en ese caso, no sé qué tan obligatoria sería la suscripción, o si existía la posibilidad de suscribirse a los libros, a la revista seguro que sí. Lo que sí es que si es como dice Bárbara, que la lectura del libro de Resquín era obligatoria, entonces, bueno, eso explicaría esa tirada enorme, ¿no? Después dice Roberto, las 3 editoriales ejemplifican el tránsito del nacionalismo de la élite estudiantil al ámbito político y luego al mismo Estado. Sí, es una lectura. Bien. Una línea sería ver los textos que se repiten y pregunta, ¿son los canónicos? Bueno, habría que verlos, pero creo que hay algunos que son causas del heroísmo paraguayo, por ejemplo, de Manuel Domínguez. Yo creo que no nos tiene que temblar el pulso antes de decir que sí es canónico ya a esta altura. Claro. ¿No? Apostolado patriótico de Oleari
es canónico. También habría que empezar a hilar un poco más fino, ver, y además seguir esto, proyectar esto hasta la época estronista, que es cuando realmente se congela el discurso y queda, ahí sí ya no admite más modificaciones, no admite más desvíos, no admite matices. Y bueno, supongo la hipótesis sería que lo que llega a ese estadio sería lo canónico. Bueno, un desafío y una afirmación. Dice Roberto, esperamos el artículo pronto. Comentario, revista y libro serían descuentos obligados. Así era en tiempo de Stroessner. En tiempos de Stroessner sí, no sé si en tiempos de Morínigo lo eran también. Es muy posible que sí. Esas cifras que vimos me hacen pensar que debía haber algo de eso, porque me cuesta mucho creer. Ahora tiramos 500 ejemplares de un libro y si lo vendemos todos, que es cosa rarísima, festejamos. Que hayan vendido 50.000 del libro de Reskin me llama muchísimo la atención, ¿no? En la época de Stroessner sí, es clásico que, por ejemplo, el diario Patria, que era el diario oficial de la ANR, se le descontaba del sueldo a todos los funcionarios públicos, ¿no? Independientemente lo quisieras o no, te lo llevaras a tu casa o no, se ponía en la salida de las oficinas y el que quería se lo llevaba y el que no quería no se lo llevaba, pero absolutamente todos lo pagaban, ¿no? Podemos pensar que algo así sucedía con esta revista de las Fuerzas Armadas y con estas publicaciones de la Biblioteca de las Fuerzas Armadas, pero no he encontrado cosas que lo sugieran. Al contrario, ese anuncio a los interesados, ¿no? En esas listas de libros, que no puse la foto, pero está al final de todas las revistas, se informa a los interesados que tenemos disponibles tales y tales y tales libros, ¿no? Daría uno la pauta de que, bueno, al que le interesaba los compraba, pero no tengo certezas en ese sentido. Andrea, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, es muy curioso y que vos sos experta en él, Natalicio González, de que hablaste varias veces al pasar. ¿Podrías hacerme un breve resumen de su itinerario biobibliográfico? Es decir, de sus orígenes juveniles hasta cuando terminó en México. Una cosa breve, ese itinerario es apasionante. Bueno, sí, no sé si me va a salir muy breve, pero bueno, voy a hacer lo posible. Nace en Villarrica en 1896 o 97, no está claro exactamente, pero uno de esos 2 años es. Se traslada muy joven a la capital, supuestamente a estudiar, pero llega a pasar por el Colegio Nacional, pero no lo termina, empieza muy joven a trabajar en medios de prensa, sobre todo vinculados al Partido Colorado, se afilia al Partido Colorado, va a ser jefe de redacción de un diario que se llama El General Caballero, después va a ser el jefe de redacción de Patria, que es el diario que representa a las autoridades de la Asociación Nacional Republicana, y paralelamente va a empezar a publicar, primero muy tímidamente en algunas revistas. Una de ellas es la revista del Ateneo Paraguayo, que sería una institución cultural de la época. Empieza a publica en algunos casos textos más literarios, cuentos, y en otros casos ensayos históricos, ¿no? Y empieza a concebir de alguna forma, eso lo podemos reconstruir por su correspondencia con Oleari, que es muy nutrida en estos primeros años, ¿no? Y por algunos textos autobiográficos también. Empieza a frecuentar Oleari, parece que iba a almorzar todos los días a lo de Oleari, y empieza a concebir la idea de tener una editorial propia, ¿no? Natalicio va a colaborar en la biblioteca del Centro de Estudiantes de Derecho, va a prologar uno de los números, si bien su volumen sobre letras paraguayas no se publica,
va a estar involucrado permanentemente en el proyecto y además va a asumir la defensa del proyecto desde Patria cuando esa polémica con El Liberal. Y en 1921 en realidad, se va a trasladar a Buenos Aires para trabajar en la editorial Montedomec, que era una editorial fundada por paraguayos, pero que estaba funcionando en Buenos Aires en ese momento, porque justamente la industria editorial en Buenos Aires estaba bastante avanzada, y que hacía unos álbumes de tipo comercial que promocionaban a distintos países, Argentina en el centenario, el estado de Río Grande, etc. Eran unos volúmenes que eran como informativos, que abarcaban toda la actividad política y económica de un país o de un estado, como en el caso de Río Grande. Y bueno, se va ahí un poco va a agarrar un poco la técnica, va a adquirir los conocimientos como para pensar en tener una editorial, y en el 25 se va con uno de los directores de la editorial de Indias, se va primero a Venezuela, donde juntan los materiales para hacer un volumen sobre Venezuela en 1925, y después se van a París, que era donde imprimían. París era realmente, imprimir en París y traerse los libros era más barato que imprimir en Buenos Aires, y además quedaban mejor, ¿no? Es algo que va a cambiar recién después de en la década del 30, con la Guerra Civil Española y con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial también. Entonces ahí funda la editorial de Indias, que va a ser la primera de sus dos editoriales, donde justamente empieza a publicar, además de sus propias obras, obras de tipo histórico, ¿no? Una de las que publica es El Paraguay, lo que es, lo que fue, lo que será. Empieza a conversar con Oleari, del que seguía siendo muy amigo, para tratar de publicar El Mariscal López de Oleari a través de la editorial de Indias. Finalmente no sale por otro lado, pero bueno, se vuelve en el 26 a Paraguay, decidido a ingresar en la arena política, justamente para, una de las primeras cosas que hace es dar una conferencia en la sede del Partido Colorado, pero la da en representación de los jóvenes intelectuales del partido, ¿no? Y es una conferencia que justamente es en contra del abstencionismo que venía desarrollando el Partido Colorado hasta ese momento. Bueno, va a ser electo diputado, va a trabajar en la prensa, va a ser exiliado por primera vez en 1931, acusado de promover desde la prensa las manifestaciones que van a derivar en los sucesos del 23 de octubre de 1931, cuando varios estudiantes fueron muertos en enfrentamientos con la policía cuando protestaban por la supuesta inactividad o inacción del gobierno en defensa del Chaco. Va a ser ese el primero de sus exilios, después va a volver. Cuando estalla la Revolución Febrerista, él va a estar publicando Guaraña. Inicialmente apoya la revolución. Cuando la revolución avanza en su idea de crear un partido único y de suprimir los partidos tradicionales, ahí entra un poco en contra de la Revolución Febrerista y va a ser exiliado nuevamente. Y durante el resto de la década del 30 y comienzos de la del 40, va a desarrollar ahí su actividad editorial profesional en Buenos Aires, pero va a tener un acercamiento con el gobierno de Morínigo, que es evidente cuando vemos las publicaciones y cuando vemos ahora esto de la revista de las Fuerzas Armadas, que tenían libros de él para vender, etc. Hasta que en el 46 es designado embajador del Paraguay en Uruguay, después vuelve a Paraguay como ministro de Hacienda, y finalmente en el 48, después de una convención partidaria bastante violenta en la cual termina haciéndose elegir como candidato único, va a llegar a la presidencia del país, ¿no? Sin embargo, no logra solucionar las divisiones internas dentro del Partido Colorado, entonces su gobierno va a ser muy inestable y va a durar poco más de un año. No llega a cumplir un año, va a durar unos meses, y va a ser derribado del poder, se va a exiliar, va a recorrer
distintos países hasta finalmente quedarse en México. Y durante el estronismo va a ser uno de los que tuvieron lo que se conoce como un exilio dorado. Nominalmente era embajador del Paraguay, tenía un sueldo del Estado paraguayo, pero no podía volver a Paraguay, no podía tratar de tener ningún tipo de actividad política en Paraguay, etc. Estaba como puesto en el freezer, digamos, ¿no? Y ahí es cuando Guaraña va a tener una actividad editorial de tipo más comercial, hasta que en 1966, cuando estaba justamente ya bastante mayor, a punto de regresar al Paraguay, muere en el exilio, y bueno, y cuando ya tenía todo aparentemente ya prácticamente empaquetado como para volver, y ahí pasa algo muy, muy trágico, que es que todos sus papeles y documentación se dispersan, son vendidas, terminan algunos en colecciones de universidades, otros terminan en manos de particulares, algunas cosas son rescatadas por allegados y están hasta hoy en manos particulares, pero ese enorme archivo de natalicio se dispersó y quedó en distintos lugares y está muy difícil de reunir, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si fue muy breve la síntesis, pero bueno, esa sería un poco la trayectoria de natalicio. No te estoy escuchando, Tomás, no sé. No, que estuvo perfecta la respuesta, perfecta. Bueno. Y agregaba que Guillermo hizo un comentario ahí muy largo, lo invitaba si quiere hablar, Guillermo, más que escribir. Está silenciado, Guillermo. Ya. Bueno, un saludo a todos. Me da gusto verlos nuevamente. Saludo a Andrea también. Bueno, me gustó mucho la exposición, tenía mucho interés en escuchar porque efectivamente, como dijo Tomás, pues me interesa la historia del periodismo y la prensa y en eso estoy trabajando. Y bueno, me llamó la atención que el ejército, las Fuerzas Armadas en Paraguay estuvieran involucradas en la publicación de textos de corte político, cosa que pues para principios del siglo XX no era tan raro, porque hay varios casos, que por lo menos sé de dos, ¿no? El caso de México, caso también de Argentina, pero digamos que me parece sí interesante, ¿no? En general, desconozco el tema de la prensa paraguaya en el siglo XX, aunque tengo algunas referencias, pero escuchándote me acordé que había un paraguayo, Yeli, Juan Andrés Yeli, que se involucró en la prensa, en la confección de la prensa en Montevideo en los años 30 y publicó, es decir, en el siglo XIX, en los años 30, y bueno, contribuyó a la edición de un panfleto, digamos, no era un periódico propiamente, pero seguramente fue como un panfleto de publicación esporádica y además de una vida muy corta, que se llamó La Diablada o El Robo de la Bolsa, algo así. Entonces, bueno, pues eso habla también, y es, digamos, mi única reflexión, ya para cerrar, aprovechando que Tomás me dio la palabra, pues habla de una manera muy interesante de cómo se confirma la interacción rioplatense, porque en los años 30 no solamente está el caso de Yeli, que participa en la prensa en Montevideo, sino también hay casos de carreras, bueno, eso fue antes en Chile, viniendo de Chile, de cochabambinos, obviamente de bonaerenses, algunos que traían antecedentes desde España, pero hay un involucramiento regional muy interesante en esa época en la prensa. Bueno, entonces, pues yo nada más quisiera saludarlos con este comentario y agradecer pues tu ponencia que me introduce
las publicaciones paraguayas. Me pregunto, y yo sé que, bueno, posiblemente no tiene respuesta, posiblemente sí. Noto que en el caso de Paraguay, la prensa diaria, que es particularmente el tema que yo trabajo, no aparece sino hasta muy entrado, muy adelante del siglo XX. No en Montevideo aparece en la década de los 30, 20, finales de los 20, en Buenos Aires igual, México antes, en La Habana desde los años 20 existía, en Lima desde los años 20, 30 también. Pero en Asunción parece que el diarismo viene hasta finales del siglo XIX. Cosa que ocurrió en otros países, podría decirte, por ejemplo, República Dominicana, que tempranamente tuvo, bueno, no tempranamente, pero que es uno de los países de las poblaciones hispanas más antiguas en América. Sin embargo, su diarismo y su propia prensa aparecen muy tardíamente. Entonces, no sé, en el caso de Asunción, quizá tú me podrías arrojar alguna luz al respecto. Bueno, sí, es cierto. Para empezar, es interesante el dato ese de Geli, no lo sabía. Geli es justamente el autor de ese libro que edita Natalicio en París, uno de los primeros que edita en la editorial de Indias, El Paraguay, lo que es, lo que fue y lo que será. Lo que sucede en Paraguay es que muy poco después de la revolución de la independencia, las fronteras del país se cierran, no tan herméticamente como tal vez la historiografía quiere a veces sostener, pero sí se cierran bastante, y eso, entre otras cosas, impide, tenemos la dictadura de Francia, que va a durar hasta 1840, y por un lado eso impide el ingreso, o sea, hay un factor técnico, no hay imprentas en Paraguay hasta pasada hasta la década de 1840. Y además, por las características del régimen francista, la posibilidad de que existiera prensa, y mucho menos prensa libre, era descabellado pensar eso, ¿no? Entonces, no va a haber, hasta después de la muerte de Francia, no va a existir la posibilidad siquiera de que exista prensa. Con el gobierno de Carlos Antonio López, a mediados de la década del 40, se importa la primera imprenta y se imprime el primer periódico, que va a ser El Paraguayo Independiente, que va a ser un periódico destinado sobre todo a un público externo. Es un periódico hecho para polemizar con la prensa bonaerense en defensa de los intereses de la política exterior paraguaya, sobre todo la libre navegación de los ríos, el mantenimiento de su independencia, que Argentina no reconocía, el arreglo de litigios fronterizos. Pero lo cierto es que hasta después de la guerra de la Triple Alianza, los pocos medios de prensa que va a haber en Paraguay van a ser todos medios de prensa controlados por el Estado, ¿no? Hay algunos casos de medios muy interesantes, sobre todo los que se conocen como periódicos de trinchera durante la guerra de la Triple Alianza, pero son todos prensa estatal. Recién, a partir de 1869, va a haber medios de prensa editados por particulares en Paraguay, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco con las peculiaridades de la historia paraguaya. Primero la dictadura francista, después un gobierno que, si bien no podemos calificarlo de dictatorial, era un gobierno con un Estado muy fuerte, el de la Primera República, en el cual no hubo margen para emprendimientos de prensa por parte de particulares. Después vino la guerra de la Triple Alianza y recién al final del conflicto se van a dar las circunstancias como para que exista prensa relativamente plural en el país, ¿no? Pero estamos hablando de que el primer periódico con esas características va a surgir recién en 1869, ¿no?
Eso por un lado. Y después el tema de las Fuerzas Armadas publicando textos políticos, obviamente cada historia nacional tiene características distintas, pero en Paraguay recién a partir de 1936 las Fuerzas Armadas se convierten en un actor político con agenda propia, digamos, ¿no? Y justamente en 1941 es cuando en el 36 van a estar por poco más de un año en el gobierno con la Revolución Febrerista. Después hay una restauración liberal y bueno, a partir de 1940 ya, si bien va a haber algunos gobiernos civiles, ya el principal actor político van a pasar a ser las Fuerzas Armadas, ¿no? Hasta el fin del estronismo en 1989. Entonces, que la fuerza, y de hecho una de las características del gobierno de la dictadura de Stroessner fue que promovió esa identificación casi absoluta entre las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y la administración pública, ¿no? Entonces eso promovió justamente una relativa politización de las Fuerzas Armadas, pero una politización de signo exclusivamente colorado. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Es hora de cenar, acá no sé, allá no sé, pero... Está bien. No lo digo por mí, por supuesto, si quieren preguntar algo yo estoy encantada, pero me parece que es probable que más de uno tenga ganas ya de... Yo lo que creo, Andrea, es que te tomaste muy en serio lo del papel de las Fuerzas Armadas, porque hay un rifle o una escopeta allá atrás tuyo. Ah, mira, sí, Al lado de los libros. el Muy arsenal. significativo. Sí, nosotros en esta casa protegemos nuestros libros. Está bien. Bueno. No sea cosa que venga alguien y se lleve alguno. Bueno, no, son armas históricas. Muy bien. No son de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Realmente excelente la exposición, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, y el mes próximo vamos a tener seguramente al señor Martín Romano como expositor. Lo lindo es que yo todavía no hablé con él, pero por Andrea tengo entendido que ya aceptó la invitación. Está muy calladito Martín ahí. Se agarra la cara, Bárbara. Sí. No, está Ahí acá. apareció. Un abrazo, Tomás. Qué alegría. Un abrazo Martín. a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hijo? Bien, bien. Bueno, después hablamos para ver detalles, Martín, ¿eh? Les comento a la gente del grupo y demás visitantes que Martín va a hablar sobre la historia de la familia paraguaya y las migraciones en Paraguay. Un tema de temas de historias sociales muy interesantes, especialmente porque por lo menos con el caso uruguayo hay diferencias muy significativas. Así que bueno, mañana o pasado me estaré conectando contigo, Martín. Bueno, Andrea, mil gracias. Mañana te estaré enviando la constancia. Ha sido un verdadero honor contar contigo. Oh, bueno, el gusto es mío y gracias nuevamente por la invitación. Por favor.